Recuerden que esta será la última clase y acá les voy a compartir los temas que veremos hoy. Entonces, para iniciar, quiero que me confirmen si están viendo bien la diapositiva. Afirma, se ve bien. Bueno, listo. Entonces, como veníamos hablando, veníamos viendo unos métodos para analizar datos, ¿verdad? Entonces, todos esos métodos de las tablas de frecuencia, de los diagramas, de los histogramas, de la marca de clase. En este caso, vamos a ver otros métodos numéricos que es para caracterizar variables y así poder analizar datos. Entonces, en el contenido de la clase vamos a ver tres cosas. Lo primero que es continuación del análisis de datos, que van a ser medidas de localización y medidas de variabilidad. Hasta ahí, cuando ya veamos medidas de variabilidad, hasta ahí queda como la parte de estadística. Y luego vamos a ver una pequeña introducción a la probabilidad. Vamos a aprender a calcular algunas probabilidades fáciles de calcular y a conocer algunos conceptos básicos de la probabilidad. Entonces, iniciamos. Métodos numéricos para la caracterización de variables. Como les había dicho, en los temas anteriores se describieron algunos métodos para resumir datos y caracterizar variables. Esos métodos nos fueron de gran ayuda para caracterizar individuos o grupos. En estos temas vamos a ver otras alternativas para analizar los datos, que son las medidas de localización y las medidas de variabilidad, como ya les dije. Les repito, medidas de localización y medidas de variabilidad. ¿Listo? Iniciamos con las medidas de localización. De pronto estas son las medidas que más conocemos porque esto lo repetimos, tal vez lo repetimos en el colegio. Una de las medidas de localización es la que llamamos la media. La media es quizás una de las medidas más conocidas o más usadas, también llamadas por muchas personas el promedio. ¿Sí? La media o promedio. Esta media o promedio es una medida de tendencia central. Así se llama, se caracterizan en un grupo, ella está en el grupo de las medidas de tendencia central. La media la vamos a representar con el siguiente símbolo, con una X, y están viendo acá la X y una barrita recta, ¿sí? Una barrita recta sobre la X. Bueno, antes de aprender a calcular la media, quería como ilustrarles aquí que cuando estamos analizando datos, saben que hemos tenido 20, 70, 60, 50 datos. Estos X1, X2, X3 van a representar la posición de cada dato. Sí, el 1, el 2, el 3, por ejemplo, el X1 sería el dato 1, el X2, el dato 2, ¿sí? El X3, el dato 3, y como tengo n datos, si n es igual a 100, llego hasta X100, sería el último dato. Esto es solo representación abstracta de los datos. ¿Cómo calculamos la media? Recuerden que venimos trabajando con un número de datos totales n, ¿sí? La letra n representa el número total de datos con los que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo se calcula la media? Algunos dirán, ve, pero qué formulita tan rara, qué significa eso. Esto lo que significa, este símbolo significa suma, ¿sí? Entonces dice, vea, sume, mueva el i desde el número 1 hasta el número total de datos. Si tenemos 100, el n lo cambiamos por un 100. Y sume cada uno de los xy.
O sea, sume el X1, el X2, hasta el X100. ¿Y qué son esos XY? Son los datos que tenemos. O sea, lo de arriba dice es sume todos los datos. Si vamos a sumar todos los datos, significa que aquí no estamos trabajando con variables cualitativas, ¿verdad? Porque vamos a sumar algo. No podemos sumar las cualidades. Tampoco significa que si son cuantitativas sean continuas, porque ¿cómo sumamos las cuantitativas continuas? ¿Cómo sumamos esos datos agrupados o esos intervalos? Entonces, si vamos a sumar cada dato de los que tenemos, significa que estamos trabajando con variables cuantitativas, perdón, significa que estamos trabajando con variables cuantitativas discretas, ¿sí? Porque las cuantitativas discretas son esas que tienen como dato el 5, el 8, el 10 numeritos fijos, ¿sí? Entonces, la formulita nos dice, para hallar la media, sume todos los datos que tiene y ese resultado divídalo entre el número total de datos, ¿sí? Se suman todos los datos y se divide entre el número total de datos. Así también se encuentra el promedio de algo. Por eso la media también es llamada el promedio, es lo mismo. Se suman todos los datos y se divide entre el número total de datos. Y la simbología acá en la parte izquierda sigue siendo X y una barra. Ya sabemos que cuando lo veamos, esa va a ser la media. Algo acá muy importante sobre la media. La media, como sabemos, la vamos a usar para analizar datos. Pero entonces tenemos que darnos cuenta cuándo podemos usar la media y cuándo no la debemos usar. Entonces nos dice, la media es una medida que se ve afectada por el cambio drástico de uno de los datos. ¿Qué significa esto? Esto significa que si hay un dato muy grande con respecto a los demás datos, que se note la diferencia de ese dato con respecto a los demás datos que tenemos, o un dato muy pequeño con respecto a los demás datos, la media no sería una buena medida para analizar los datos. ¿Listo? Si hay un dato muy grande, muy grande es que con respecto a los demás datos, yo miro los demás datos y veo si ese se aleja mucho de los demás datos, o si es muy pequeño con respecto a los demás datos, entonces significa que la media no es una medida muy buena porque se ve afectada por ese dato que es muy grande. Listo. Entonces, como ejemplo, vamos a intentar o vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Vamos a calcular la media de este ejemplo. Aquí vemos que el compañero John no se ha podido conectar. Bueno, esperemos que se le solucione lo del internet a John. El ejemplo dice, el diseñador de la página web del instituto está lanzando una nueva estrategia para motivar a los estudiantes a consultar las actividades en internet. Día a día cuenta con el número de usuarios que han visitado la página, ya que todos los días sabe cuántos usuarios visitan la página cada día. Los resultados de los últimos 15 días fueron los siguientes. Entonces, hace 15 días, el día 1, 150 usuarios visitaron la página, el día 2, 300, el día 3, 265. Profe, o sea que, una preguntita. Sí, dígame. O sea que allí vendría el 150 sería el X1, ¿no? El 150 sería como el X1 en la formulita. Muy bien. Pero entonces eso no se compara con otro resultado, ¿no? Ahorita miramos. Hay veces que tienen que estar ordenados, hay veces que no, pero compararse así no.
Ahorita O sea, la media lo que dice es que hay que sumarlos y ya. hay que sumarlos. O sea, que ahí sí podemos tener cualquier cantidad de variables, de datos esos ahí así. O sea, en Sí, una tabla, pues así sí se puede tener cualquier cantidad. sí, sí, señor. No hay ninguna restricción con respecto a la cantidad. Nos va a dar Cualquier, siempre uno y nos va a dar siempre 100. aquí no estamos haciendo las tablas de frecuencia. Ah, ok. En las Es que tablas de no se vio, frecuencia, recuerde eso que fue que eso no se vio, siempre daba no se vio 1 y video. siempre daba 100. No, yo no me vi el video, no tuve tiempo del No, video ese. no, nada, viendo película. Angie, por Disculpen, favor. Bueno, listo, continuamos. Entonces, estos son los datos del número de personas en los últimos 15 días. Y están 15 datos. Las directivas del instituto plantean que si el promedio de usuarios, de usuarios es mayor que 300, entonces mejorará la velocidad del servicio adquiriendo un paquete de datos con velocidad de 20G. ¿Qué sería el promedio? Si estamos trabajando con días, porque la página refleja día a día, cuando calculemos el promedio, este promedio nos va a ser diario, ¿sí? Cuando calculemos el promedio, o sea que el promedio de estudiantes sea 300 diarios, porque estamos trabajando con días. Esto hay que tenerlo muy en claro. La cosa ahora es cómo calculamos ese promedio, ¿verdad? Esa sería la pregunta. Entonces, la Sumamos formulita, exacto, la por formulita, 15. Bueno, muy bien. La formulita nos dice, vea, ¿cómo encuentra uno X barra? Vamos a escribir el promedio. Promedio o más. Lo llamamos más en nuestro documento como la media. ¿Cómo lo encontramos? Recuerden que se simboliza con X X. y una barrita arriba, una barrita derechita. ¿Y a qué es igual eso? Sumamos todos los datos que tenemos, 150, 300. entonces sumamos todos los datos que tenemos, serían 150, vamos a poner un poco más pequeño para que quepa. Pero así no se ve casi. Ahí, 150 más 300 más 265 más 123, 321 más 203 más 400 más 100 más 298 más 209, 397 más 199 más 234 más 200 más 249. ¿Sí? Esos son los datos que tenemos. Y cuando sumamos todo eso, lo dividimos entre el número total de datos. ¿Cuánto era el número total de nuestros datos? Recuerden que nosotros trabajamos 15. con la letra N, decimos N es igual al número total de datos, que en este caso es 15. O 15. sea que todo esto lo dividimos entre 15. Bien, entonces, ¿quién me dice cuánto le dio la sumita esa de arriba? Toda 3000 y pico, más no sé pico. Vamos a usar una calculadora, vamos a ir sumando ahí. Pero en una representación hay que colocar todo ese poco de números así si tenemos más datos. No, si tienen más datos, solo si quiere hacen la suma y ya. No deben Excelente. de... Sí, porque No, no, si, no, si no va a son salir 100 datos, de si pronto en son un 100 comentario ahí, no, datos, hay que representarlos todos. mm, Porque ahí sí es verdad, imagínate tú. pues entonces yo lo sumo. ¿Quién me está No, colaborando con la suma? Nadie. yo estoy sumando, yo estoy sumando. Pila Will. 150. Apenas que está sumando. Ajá. No, no.
Apenas está Los- empezando a sumar. Apenas estaba sacando la calculadora, veía, ahí estaba, pues. Mierda, qué vaina con Angie, pues, y Alex. Acaba de presionar el botón de inicio. Coge. A mí me dio 3.648. Eso da, profe. Y ese resultado lo dividimos entre 15, ¿verdad? 243,2. ¿Cuánto le dio? 3.648, ¿no? No, ¿A me usted dio cuánto eso. le dio? 3.350. 243,2. Allá Adriana sacó la cuenta. Entonces, si este resultado, cuando lo dividimos entre 15, da 243,2. Entonces, como el promedio 2. sí nos dice cuántas personas visitaron por día la página web, entonces no vamos a decir que 243,2 personas, sí. Aquí sí estamos hablando de personas, Y es para ella, sí. Por los pelados, no. porque eso nos lleva al ejercicio. Entonces decimos que aproximadamente por día 243 personas visitan la página. Entonces, ¿recuerdan que decía la directiva? Las directivas del instituto decían que si el promedio era de 300 personas, aumentaban la velocidad. Entonces, en este caso, No, lo que van a no hacer ellos es que aumenta. no van a aumentar la velocidad, ya decía. Si el promedio de usuarios es mayor que 300, entonces se mejorará la velocidad, pero no la van a mejorar porque el promedio de usuarios nos dio 243,2. En caso de un ejercicio, sí se debe colocar el coma 2 si no se utiliza. Sí, puede utilizar. Claro. Lo que pasa es que cuando ya va a hablar de personas, si usted le pregunta, el promedio es ese, 243,2. Pero si usted va a hablar de personas, ya no va a decir 243,2 personas, sino que ya va a decir 243 personas aproximadamente visitan la página diaria. Claro, porque las personas no se pueden expresar con decimales. Es un número exacto para las personas. Muy bien. No me refiero en el ejercicio. Bueno, listo. Entonces esa es la manera de calcular la media. Muy facilito. Otra medida de localización, la mediana. Les recuerdo de la media que se ve afectada si hay un dato muy lejos de otro. Veamos que aquí los datos, si miramos el promedio donde ellos están, si miramos como la distancia entre cada dato, no hay un dato así muy extraño que esté alejado de otro dato, ¿sí? Vean que todos los datos están ahí entre 150 y 400. Que esté alejado, que aquí un dato fuera 1000, entonces ese dato sí estuviera bastante alejado. Que un dato fuera 5, estuviera alejado de estos otros datos. Entonces, en ese caso, la mediana es una buena medida para analizar los datos. La media, perdón. Ahora la mediana. En el caso anterior, la media era una buena medida para analizar los datos. Ahora vamos a ver la mediana. La mediana es otra medida de localización central. El valor intermedio es la mediana, listo. ¿Cuándo es el valor intermedio? Para calcular la mediana debemos organizar los datos. En la mayoría de los casos los analizamos de forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Entonces, una vez organizados los datos de menor a mayor, bueno, y la mediana la representamos con una X y una virgulilla. Vean que ya el símbolo no es recto. La mediana. Vamos a escribir por aquí abajo. Mediana. Entonces ya la mediana se representa con una X y el símbolo que está
sobre la X no es recto, sino como una virgulilla. Profe, eso casi ni se ve, está muy chiquito. Y Se ve Will muy Supreme pequeño. también. Ya lo voy a poner más grande entonces. Qué preocupada, Angie. Qué preocupada. Qué preocuparse con la gente. Ahora sí, Exacto. bueno, esa X de allá no iba. Se representa con una X y una virgulilla así. ¿Listo? En la diapositiva ya la van a ver un poquito más bonita cuando yo les comparta la diapositiva. Como las que compartió la vez pasada, que todavía no ha llegado. Como que no. Oiga, ¿Como cuál? en la Los página trabajos está, en la página está la diapositiva. ¿En qué página? En En la la página, en la plataforma. plataforma. Sí, sí, está en la plataforma la diapositiva, yo la vi. Claro que sí, se las compartí en formato PDF para que les hablan en cualquier celular y eso. Y a veces que no les abren los Word, menos los PowerPoint, listo. Y se las compartí. Entonces así representamos la mediana con una X y una virgulilla arriba. Entonces estábamos hablando de organizar los datos de forma ascendente. Una vez organizados los datos, tenemos dos casos, que podemos tener un número impar de datos, por ejemplo, tenemos 11 datos, 15, un número impar, recuerden cuáles son los números impares. O tenemos un número par de datos, podemos tener 20 datos, 30 datos, 18 datos, eso sería un número impar. Si el número de datos que tenemos es impar, si el número de datos que tenemos es impar, la mediana es el numerito o el valor que está en toda la mitad de los datos una vez organizados los datos. Si el número de datos que tenemos es par, entonces la mediana es el promedio entre los dos datos que queden en toda la mitad. Entonces vamos a ver un ejemplo de la mediana. Primero un comentario ahora sobre la mediana, luego el ejemplo, un comentario sobre cuándo es bueno usar la mediana, ¿sí? La mediana es una medida que no considera la magnitud de los datos. O sea, a diferencia de la mediana, a diferencia de la media, la mediana no considera la magnitud de los datos. O sea que en la mediana no se ve tan afectada si algún dato está muy lejos de los otros datos. ¿Listo? Recuerden que la media sí se veía afectada. ¿Por qué? Porque en la media ese número se va a sumar. En la mediana ese número no se va a sumar ningún número. Sin embargo, dice, al no considerar la magnitud de los datos, la mediana no es una buena medida que describa las características de los datos cuando están muy lejanos unos de otros. O sea que si tenemos datos muy lejanos o muy dispersos, en ese caso la mediana no es una buena medida para analizar los datos. ¿Listo? Pero si hay solamente un dato que esté lejano o dos datos lejanos, ahí la mediana sí va a ser una buena medida. Pero si todos los datos son muy lejanos entre sí, son muy raros, la mediana no es una buena medida para analizar. Entonces continuamos. Como ejemplo, recuerden, primero organizamos los datos y luego miramos si tenemos un número de datos par o un número de datos impar. En el ejemplo anterior, organizamos los datos, entonces quedan así de la siguiente manera: 100, 123, 150, 199. Profe, ¿y por Sí, qué no dio el dígame. ejemplito de 1, 2, 3? Que si, ¿por qué no dio el ejemplo ¿Por de qué los no? impares y de los pares? ¿Cómo así? Que ya no. ¿Mm? Desde el otro video. Ajá, Yo se no todas olvidó. las clases no las doy iguales, yo no soy un robotcito.
No, pero a lo menos ese ejemplito está bueno. Bueno, pero ahí tienen ya 2 videos Bueno, para ya. que vean. Entonces, en este caso, Listo. ¿cuántos tenemos? Vea, tenemos 15 datos y ya los ordenamos de menor a mayor, ¿verdad? Como son 15 datos, entonces tenemos un número impar de datos, ¿sí? Como tenemos un número impar de datos, el dato que está en toda la mitad es el dato que está en la posición número 8, ¿sí? Porque si ponemos el de la posición número 8, nos quedan 7 por debajo y 7 por encima. Entonces el dato que estaría en la posición número 8 sería 234. Entonces Creo que en si este tenemos 16 caso, datos, si o si tenemos tenemos un 16 datos, ya vamos a hablar de eso un poquito. Entonces en este caso, la mediana sería 234. Vamos a ver un caso en el que tendríamos 16 datos, ¿sí? Entonces, si tenemos 16 datos, los datos que están en la mitad serían 2. Entonces, supongamos que ya en la mitad nos quedan 2 datos. Digamos que quedaba el 234 y que quedaba otro, el 246, ¿sí? El 246. Digamos que teníamos 16 datos, entonces ya en la mitad van a quedar 2 datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos para calcular la mediana en ese caso? En ese caso, la mediana la calculamos de la siguiente manera. Encontrando el promedio entre estos 2 datos. ¿Quién me dice cómo encontramos el promedio entre esos 2 datos? ¿Cómo se encuentra un promedio? O la lo que media vieron el entre 2 video. datos. No, si eso ya No lo se vimos ahorita, el suman, promedio es la media. profe, no Eso no se es del suman video, ambos eso datos y se es de dividen ver. entre dos. ¿Ok? Entre 15 No, o entre señor, 16. Entre, entre no debe 15 ser no. entre dos porque se está tomando los ¿Cuántos dos datos datos, vamos ¿no? en cuántos datos vamos a encontrar la media? En 2 datos. Entre La dos, media por o el eso se promedio divide entre entre dos. 2 datos. Ahorita acá arriba, porque encontrábamos el promedio entre 15 datos. 15 datos. Se Ahora vamos suman a hallar y el se dividen, promedio entre 2 datos. Exacto, dígame. se suman y se dividen entre dos. Muy bien. Entonces eso es lo que debemos hacer aquí. Sumamos 234 más 246 y lo dividimos entre 2, ¿sí? Y eso nos daría igual a, vamos a ir haciendo la suma. 234. ¿Cuánto? Sería 480 dividido 240. 2, que nos da igual a 240. Entonces, en ese caso, la mediana sería 240, ¿sí? Entonces, cuando el número de datos que tengo es impar, no hay que hacer ningún cálculo, solo observar el que está en la mitad. Cuando el número de datos es par, una vez organizados los datos, entonces ya encuentro el promedio entre los 2 datos que están en todo el centro. ¿Sí? Y Eso una lo, pregunta es, ¿sí? ¿y si una tabla, y si en una tabla de esas nos entregan datos impares y pares también? Hay que hacer No, dos. no. No significa que los datos sean pares e impares. Es el número total de datos. ¿Cuál es el número total de datos? Es n, ¿sí? El número n, el número total de datos. Equivale a 100. Entonces, Así es, no. En este caso, en el ejemplo anterior, ¿cuántos datos teníamos? Teníamos 15 datos.
Es el número total de datos. El número total de datos no puede ser par e impar al mismo tiempo. Un número de esos naturales es o par o es impar. Ah, Sí, don Wilfredo, sí le quedó claro. sí, señor. No son los datos, no, que es que estos dos son pares, no. Puede que podríamos tener aquí el 245, pero el número de datos, usted preguntó es si tenemos 16 datos. Claro. Usted preguntó si tenemos 16 datos, entonces si tenemos 16 datos, el número de datos que teníamos era par. ¿Listo? Ujú. En un, Listo, entonces continuamos. ¿Sí quedó claro? Entonces acá el Sí. número de datos, no es que el dato, vea que aquí este es par, este es impar, este es par, este es impar, no significa que los datos sean pares o impares, a veces no van a ser ni pares ni impares, a veces van a ser datos con decimales y cosas así, ¿sí? claro. Entonces el número de datos es impar, entonces el dato que está en toda la mitad, y si el número de datos es par, hay el promedio de los dos que queden en el centro o en la mitad. Bueno, entonces como en Bien. este ejemplo, la mediana nos dio 234, dice, a partir de la mediana, vean que la mediana parte los datos como a la mitad, siempre se encuentra a la mitad. A partir de la mediana se puede afirmar que el 50%, pero aquí no es de los estudiantes, de los días, no es el 50% de los estudiantes porque parte los datos a la mitad, pero en días, en las unidades de tiempo que se esté trabajando. El 50% de los días la página fue visitada por 234 usuarios o menos. O también se puede decir lo contrario, que el 50% de los días la página fue visitada por 234 usuarios o más. ¿Listo? Entonces, así es que la mediana nos ayuda a sacar un poquito de análisis de estos datos. Por último, ya nos quedan 5 minutos de esta reunión. Vamos a ver otra medida de localización que se llama la moda. La moda, una tercera medida de localización, la vamos a representar con una X también y miren que el símbolo que está arriba es como un gorrito. Se los escribo acá para los que no ven bien. La moda, como una X y un gorrito así. Quedó hasta bonito, ¿sí ve? Así se va a representar la moda. Entonces, ¿y la moda cómo se define? Recuerden que ya sabemos que es la frecuencia, ¿verdad? Frecuencia es como repetición, ¿sí? ¿Cuántas veces se repite? Frecuencia. ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tan frecuente lo visita el novio? La novia. Entonces, Novia la la moda es un se conjunto repite, de datos. que se repite. La moda en un conjunto de datos es aquel dato que tiene mayor frecuencia. O sea, que es el dato que más se repite. Eso va a ser la moda en un conjunto de datos. Yo En no estoy en nuestro la moda ejemplo entonces. anterior, en nuestro ejemplo anterior, ningún dato se repetía. Y vemos acá, ahí ningún dato se repite. Entonces, eso es uno de los casos. En este caso, se tiene que no hay ningún valor con frecuencia mayor a 1. La frecuencia de todos los datos es solamente 1. Así que decimos que no existe la moda en este caso. ¿Listo? En este caso, no existe la moda. Tenemos varios tipos de moda. En algunos casos, la máxima frecuencia se representa en 2 o más datos diferentes, por lo cual decimos que si la moda son 2 datos, o sea, si los datos tienen exactamente 2 modas, si hay 2 modas, supongamos que hay 2 números que se repiten 10 veces y 10 veces, y esos son los que tienen mayor frecuencia, 10 y 10, entonces decimos que los datos son bimodales.
bimodales. Bi de 2 y modales de moda. Si tiene más de 2 modas, o sea, si tiene 3 modas o más, supongamos que hay 3 que se repiten 20 veces y esos son los que más se repiten, decimos que los datos son multimodales. ¿Qué pasa aquí? Entonces, recuerden que en la media y en la mediana dijimos cuándo era bueno trabajar con esas medidas y cuándo no. En la moda, cuando los datos son multimodales, la moda no es una buena medida para analizar los datos. ¿Listo? Entonces decimos que la moda es una buena medida para analizar los datos cuando los datos son bimodales o cuando la moda es una sola. En ese caso sería unimodal, pero no nos enredemos con tanto, digamos que la moda es un solo dato. Se nos está acabando el tiempo para terminar esta sesión. Decimos acá, la media, la mediana y la moda se les llama también medidas de tendencia central. Eso ya lo habíamos repetido varias veces. Y resulta ser una herramienta muy útil en la interpretación de datos.